Los pasiegos son habitantes de una comarca de cerca de 400 kilómetros cuadrados, en la parte suroriental de Cantabria, limitando al sur con el norte de Burgos. Aproximadamente 5.000 habitantes que tuvieron distinto modo de vida y costumbres del resto de los montañeses. Habitan uno de los lugares más hermosos y olvidados de Cantabria, que se extiende por Vega de Paz, San Roque de Riomiera, San Pedro de Romeral, Trasmiera, la zona de influencia pasiega desde Soba a Ruesga y el Valle de Carriedo con Villa Carriedo y Celaya. Su economía se basa en la venta de carne, leche y la fabricación de productos como los sobaos, la quesada, las mantecas o los quesos. Es un grupo muy singular por su sistema de explotación ganadera trashumante que les obligaba a cambiar de domicilio habitualmente, disponiendo cada uno de 4 o 5 viviendas, con la consiguiente tendencia a la endogamia, apartándose de los no pasiegos. Son individualistas, desconfiados y desconfiables con los que no conocen, pero extraordinariamente confiados y amigos de sus amigos, muy leales y emprendedores. Poco dados a ser censados, figurar en padrones y votaciones, utilizan el préstamo entre vecinos suscrito con un simple apretón de manos, con un tipo de interés menor que los bancos. Actualmente cada vez utilizan más un soporte escrito para realizarlos con una curiosa redacción. En las villas pasiegas las villas son privadas o en alquiler, con muros de piedra delimitando cada pradera. En el resto de Cantabria se depende de los comunales, montes que son de todos. La cabaña pasiega está construida a base de piedra con la que también realizan las paredes que separan las parcelas. Los gruesos muros de piedra se unen entre sí con adobe o tierra, aislando bien del frío. El tejado tiene una base de madera sobre la que se colocan planchas de losa o pizarra, construyéndose desde la parte más baja hasta la cumbre. Normalmente de 2 pisos, el inferior es para el ganado y la caballería, y el superior está dividido en 2 partes, una de vida y la otra como almacén de hierba seca para pasar el invierno. Como hemos indicado, podían llegar a tener varias cabañas repartidas a lo largo del valle, cada una rodeada de una o más parcelas propias o arrendadas para pastar el ganado. Cambiaban a menudo de cabaña, y la principal o vividora era para pasar el invierno, con algún que otro lujo como la electricidad y 1 o 2 habitaciones, aunque pocas con agua corriente. En invierno podían aguantar en ella unos 30 días, pero en verano cambiaban semanalmente de cabaña. Además de ganaderos, ejercían de sastre, fabricando su propia ropa bastante elaborada. Pocos artesanos continúan realizando esos trajes con los antiguos patrones, con el rojo, el blanco y el negro como colores principales, decorados con hilo y bordados dorados. Fabricaban el clásico cuébano, un cesto grande y hondo de sección cuadrangular, más ancho por la boca que por el fondo, trenzado con varas de avellano, que se llevaba a la espalda para transportar la hierba e infinidad de utensilios en sus marchas de cabaña en cabaña. El pasiego casi nace en el cuébano. En él transportaban también a niños pequeños. Igualmente trabajaban la madera, fabricando desde cebillas para amarrar el ganado en las cuadras hasta albarcas para caminar. La plaza era el lugar de reunión, centro social, comercial, administrativo y religioso, donde realizaban las gestiones. En la taberna, los hombres ante un vaso de vino jugaban la partida al tute, la flor o el resto, arraigando sus lazos sociales. La hierba era segada con dalle y recogida con rastrillo, subiéndolas al equino. En sitios muy empinados la llevaban a hombros hasta la cabaña. Tras concluir el trabajo en un prado, se mudaban al siguiente. Toda la familia trasladaba su vida a cuestas junto con las vacas, perros, gallinas y enseres, como cazos de barro o perolas de metal. La ropa se guardaba en sacos con los cuévanos hasta arriba. Al llegar, las vacas era lo primero que aposentaban en el establo. Luego adecentaban la cabaña, encendiendo un fuego antes de anochecer.
A veces se mudaban casi a la vez con otros vecinos, ocupando viviendas cercanas durante meses, y los mayores se reunían en la cabaña con mayor cocina para jugar a las cartas, beber o hablar. Pero las mujeres se quedaban en su cabaña con sus hijos hilando, cosiendo o remendando. Hoy en día se hacen pocas mudas y muy diferentes a las de antaño, pues solo mudan los animales por la mejora de los caminos, las comunicaciones y el uso de vehículos, llegándose prácticamente a todas las fincas y quedando en el recuerdo lo que vivieron. La emigración más importante del pasiego fue la expansión ganadera y la fundación de vaquerías en Madrid o Zaragoza. También fueron famosas las nodrizas pasiegas, que abandonaban el valle para prestar sus servicios en la corte, por la pureza de raza y salud tradicional pasiega, procesando a los niños un gran cariño. Eran muy bellas y fuertes, y mecían a los niños en sus brazos en actitud combada que iba bien con el desarrollo de su pecho. Una de ellas, María Gómez Martínez, amamantó al futuro Alfonso XII. Entre las ancestrales creencias de los pasiegos está la cobada. Tras el parto, en vez de ella, acostaba al padre en el lecho, recibiendo atenciones durante 40 días y a veces hasta un año, como si lo hubiera parido. Las costumbres pasiegas tienen una cultura rica en folclore, practicando tanto el juego de los bolos como el salto pasiego, utilizando como pértiga el palu o palancu de madera de avellano de unos 2 metros, descortezado, curado y de gran flexibilidad y resistencia, para salvar los riachuelos y riscos con gran agilidad. Su habla era más cerrada que la del resto de los cántabros y más difícil de entender, siendo una transición entre el castellano y el asturleonés. Huían de cualquier tipo de cooperación. Pocos trabajaban para otra persona o empresa. Tenían aversión a la milicia y utilizaban triquiñuelas para librarse del servicio militar, como simular ataques epilépticos, hacerse pasar por tochos o pacer hierba para parecer anormales. La característica pasiega que más recelo despertó en el medievo fue su escaso fervor religioso. No bajaban de la montaña para oír misa y tenían escaso temor de Dios. Los jesuitas de Santander en 1594 realizaron una misión evangélica en los Montes de Paz para iluminar a estos montañeses, pues conservaban restos del antiguo paganismo prerromano prohibido en el concilio del año 581, careciendo de iglesias y dando culto a los robles y fuentes. Bajo ellos, los jesuitas levantaron rústicos altares para celebrar la misa y enseñar la doctrina cristiana. Las hipótesis étnicas, raciales, lingüísticas o religiosas apuntan que podrían tener un origen primitivo cántabro, morisco, hebreo o de los hombres del norte como suevos y visigodos. Su tipología es variada, de morenos y delgados como los semitas a rubios corpulentos y cabeza redondeada como los celtas, predominando este último tipo de cabellos con ojos y tez clara. Los grupos con mayor coincidencia son los polacos y daneses, pudiendo descender de vikingos invasores o indoeuropeos que migraron. Hay quien indica que los primeros pobladores de estas tierras llegaron en tiempos medievales del norte de la actual Castilla, pero arqueológicamente hay pobladores en esta zona desde el Paleolítico Superior y la Edad del Hierro, sin grandes movimientos poblacionales. Existen documentos sobre los pastores de los Montes del Pas en el siglo XI que dependieron del monasterio de Oña tras una donación de don Sancho, conde de Castilla, concediendo el derecho de pasto en estos montes. Dependieron directamente de la corona. La reina Juana la Loca dictó una real provisión de 21 de julio de 1511, ordenando que los nuevos conversos, con toda su familia, abandonaran las villas y sus términos y jurisdicciones, porque estos nuevos cristianos comerciantes constituían un peligro para las hidalguías. Aunque se creía que era una población de judíos o moriscos convertidos al cristianismo, el consumo de cerdo se generalizó entre los pasiegos desde tiempo inmemorial.
El Santo Oficio, para hacer limpieza de sangre, realizaba la prueba del consumo de cerdo al encausado. Junto a los vecinos de Espinosa de los Monteros tuvieron los mismos efectos administrativos, fiscales, electorales y civiles hasta la última década del siglo XVII, obteniendo el título de villas La Vega, San Pedro del Romeral y San Roque de Río Miera, tras la fundación de la diócesis de Santander en 1754, separándose en 1833 estas tres villas pasiegas de Espinosa, si bien la vinculación sociocultural y económica sigue siendo fuerte hasta nuestros días. A finales del siglo XIX se extendió la creencia de que los pasiegos eran descendientes de judíos o moros que se quedaron aislados en sus montañas. Existen leyendas sobre los motivos del aislamiento, aludiendo a que todo lo desconocido les causaba recelo, ya que formaban una pequeña sociedad semi-aislada y dispersa en unidades familiares fuera de los núcleos habitados. Incluso se les atribuyó Rabo como naturaleza diabólica del judaísmo. Hoy lo pasiego está de moda por las quesadas, sobaos y productos artesanales. El turismo rural está en alza, exigiéndose la preservación del paisaje y de la arquitectura tradicional, y algunas cabañas se han transformado en alojamientos turísticos.